Quiero saludar sobre el primer titular al senador Iván Cepeda. Él hace parte de la coalición de gobierno y él está proponiendo una ley para castigar a quienes obstruyan la paz, incluyendo la cárcel. Senador Cepeda, buenos días. Buenos días, Julio. Me place saludarlos. Senador, yo quiero pensar que yo estoy entendiendo mal su propuesta porque sé que usted es un tipo muy estudioso y muy serio, pero ¿no hay suficientes leyes para castigar a quienes cometan delitos? Ahora el que piense distinto del gobierno en materia de paz y con un termómetro que no sé quién lo tiene, se ha calificado de obstruir la paz, ¿va a la cárcel, senador? Ni más faltaría, Julio. Yo soy una persona que tiene un talante democrático. Aspiro a haberlo demostrado en mi vida política. Actualmente estoy abogando porque en el país se abra paso un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, así que totalmente lejos de mi voluntad política formular semejante propuesta. Lo que he dicho, y creo que es importante precisarlo, y voy a explicar cómo se va a precisar, es que en Colombia hacer la paz a veces se enfrenta a obstáculos muy, pero muy complejos y graves. Y entonces aquí viene el asunto. Quienes firman un acuerdo de paz y dejan las armas, como lo hemos visto, son asesinados. Por lo menos en este gobierno y en otros, desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados 400 personas. Pero, de esas senador, se desmovilizaron. Permítame interrumpirlo ahí porque es que para castigar a los responsables de esos delitos que todos los colombianos condenamos, no hay que hacer una ley. No, claro que sí, porque voy a explicitar por qué es importante. Claro que existe el delito de homicidio en Colombia, eso está clarísimo. Pero quien ataca a un firmante de paz no solamente está cegando una vida, lo cual es evidente, sino también le está causando un inmenso daño a un proceso de paz. ¿Por qué? Porque cuando mata a la persona desmovilizada, está inmediatamente produciendo en otras personas que podrían asumir la misma actitud un temor y una desconfianza enorme. Pero voy a otro asunto, si a usted le parece, en segundo lugar, para ejemplificar eso. Permítame quedarnos en el primer lugar. En el primer ejemplo. Perfecto. El primer ejemplo es que yo no veo su misma intención en, por ejemplo, crear una ley para castigar a los señores del ELN que secuestran personas en Colombia. Ahí yo no veo la misma rigurosidad suya para castigar el secuestro de los que están con los que están negociando ustedes la paz, y que por el contrario el ministro del Interior dice que hay que financiarlos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero si usted me cuestiona a mí, con el mayor gusto yo respondo por lo que yo hago. Con el mayor gusto se lo explico. Creo que los dos ejemplos no se pueden poner en la misma balanza. Y si usted me pregunta por el secuestro que ejerce el ELN, yo le puedo responder exactamente qué estamos haciendo. Para no ir muy lejos, en el día de ayer, el jefe de nuestra delegación ha planteado una reunión de emergencia con carácter urgente para discutir este asunto en la mesa de diálogos con el ELN. Y obviamente que cuando se produjo el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, hubo una acción de nuestra delegación que no se quedó en palabras simplemente, porque hablar y condenar es fácil, sino que nosotros hicimos parte de todo el proceso y de toda la operación para ponerlo en libertad. Entonces, si usted me cuestiona por no tener una actitud frente al secuestro, yo tengo que decirle que eso no es cierto. Y puedo demostrárselo de muchas otras formas. Pero si quiere, volvemos al tema del proyecto de ley. Con el mayor gusto yo le sigo respondiendo sobre su inquietud en torno al proyecto, porque creo que es sobre el proyecto que estamos hablando. Sí, precisamente. Entonces, quiero que vayamos al contenido.
solamente quisiera recurrir a un otro ejemplo más, sí, para desvirtuar un poco la idea de que esto ya está suficientemente tipificado. El robo de los recursos de la paz, por ejemplo. Es cierto que en nuestro Código Penal existe el delito de peculado, pero robarse dineros de la paz no solamente es un delito de corrupción y de desvío de recursos públicos, sino también al mismo tiempo es hacerle un grave daño a un proceso de paz. Entonces, en conclusión, para que, digamos, se acabe un poco la justa o injusta preocupación que ha surgido en torno al proyecto de ley, lo vamos a retirar y vamos a precisarlo. ¿En qué término lo vamos a precisar? Para que no quede sobre esto ninguna clase de duda. En primer lugar, se constituye obstrucción a la paz o crimen contra la paz cuando se atenta contra firmantes o personas que se desmovilizaron en un proceso de paz, contra líderes y lideresas sociales que participan en un proceso de paz, sí, o con relación senador, a cualquier persona, permítame solamente y preciso esto, con relación a cualquier persona que trabaje en un proceso de paz y sea objeto de asesinato, amenazas o lesiones personales. Y en segundo lugar, cuando se robe recursos contra la paz o se intente obstruir el proceso de implementación de unos acuerdos. De esa manera queda saldada la discusión de si estamos yendo en contra de quienes tienen opiniones. Tener opinión contra un proceso de paz es totalmente legítimo. Eso nadie lo pone en discusión. Sí, pero senador, usted ya nos anuncia que va a retirar este proyecto de ley después de todas las críticas. Y volverlo a presentar. Y volverlo a presentar. Sin embargo, sí, quiero que revisemos la redacción de ese artículo 1 que usted había planteado, porque dice, el que obstruya, impida o restrinja de manera temporal o permanente la exploración, inicio, desarrollo o finalización de procesos que el gobierno nacional adelante en el marco de la política de paz. Y usted incorpora además un agravante porque dice que quienes sean servidores públicos y que ejerzan autoridad o jurisdicción, pues tendrían una pena aún mayor. En este caso, esa frase o ese agravante fue incluido por algún caso en particular, porque hay quienes dicen que usted presentó esta ley como un ataque directo al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por sus posiciones frente a la política de paz total del gobierno. ¿Usted pensó en el fiscal general de la Nación para redactar ese artículo, senador? No, de ninguna manera. Yo este proyecto de ley es la segunda vez que lo presento. Esa no es la primera. Así que este es un asunto que es preocupación o materia de preocupación para mí desde hace años, porque además lo he padecido personalmente. He sido facilitador, negociador en distintos procesos de paz y he visto cómo se obstruye o se intenta atacar y frustrar los procesos de paz. Así que, pues, el señor fiscal podrá hacer lo que quiera. A mi modo de ver, no tiene por qué estar metiéndose en los temas de paz. Él tiene suficientes asuntos que atender, pero esa es una opinión política. En el campo legislativo, yo legislo no con relación a un individuo, sino con relación a unas situaciones que considero deben ser objeto de una medida como la que estoy proponiendo. Ahora, lo que sí no entiendo es por qué el fiscal manda personas a mi oficina a reclamar el proyecto de ley como si se tratara precisamente de un ataque contra él. Eso ocurrió ayer. Ayer fui requerido para que le entregara a la fiscalía el proyecto de ley. Bueno, pues si el fiscal quiere hablar sobre esto, yo no tengo ningún problema. Que me cite o que nos veamos en algún sitio público y podemos discutir sin ningún problema esta iniciativa, pero que no apele a ese tipo de acciones que suenan ahí sí un poco amenazantes. Senador Cepeda, dentro de la interpretación de ese verbo rector obstruir, quiero preguntarle por el papel de la prensa. Porque en oportunidades la prensa revela documentos, conversaciones, noticias que sin duda generan tensiones en una mesa de negociaciones y puede llevar incluso a que, por ejemplo, se levante uno de los actores de una mesa de conversaciones de paz. ¿Eso para usted entra dentro de la categoría de obstaculizar la paz? No.
Y como lo he dicho, vamos a precisar muy claramente el ámbito de ejecución y competencia de esta norma. Y eso tiene que ver con, vuelvo e insisto, ataques, asesinatos, amenazas contra 3 categorías muy claramente delimitadas de personas y además de eso, robo de recursos públicos o entrabar el desarrollo de un acuerdo. Ahora, nada de eso tiene que ver con el trabajo de la prensa. Senador, hablando de la tolerancia y de lo que debe mostrar la oposición y la no oposición, condenando lo que hicieron ayer con la hija del presidente, una niña de 15 años que fue a un partido de fútbol y le tocó salirse. ¿A usted no le parece que también es una falta de respeto usted promover la ley con el nombre del fiscal general de la Nación? Es que el fiscal general de la Nación... Eso, Julio. Sí, usted lo ha hecho. Usted lo hizo. No. Usted lo hizo en su cuenta de Twitter. No, lo hizo inteligentemente. Usted le echó la culpa a otros. Pero en su cuenta de Twitter dice... No, es que no, perdóneme, Julio. Es pero que lea el trino. Eso no es cierto. No, yo sí, su trino. Lo leemos juntos y lo analizamos. Lo que yo he hecho es decirle al fiscal, perdóneme, que yo no soy culpable de algo que ha dicho, y tengo que decirlo aquí, otro medio de comunicación. Y eso lo digo porque ayer, le insisto sobre ese particular... Eso no dice el trino. Léalo. Por favor. Usted no habla ahí de otro habla de otro medio de comunicación. Dije algunos. Lucas, léale el trino al senador para que le refresquemos la memoria. Sí, claro que sí, Julio. Deme un segundo, estoy aquí abriendo el Twitter del senador Iván Cepeda. Deme un segundo, Julio, aquí estoy recorriéndolo. No se nos puede olvidar que la Fiscalía General de la Nación, ojalá que nunca pase. Aquí está. Es la encargada de investigar al senador, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Señor fiscal general de la Nación, Julio, no tengo la culpa de que al proyecto que radiqué para que sean sancionados los crímenes contra la paz, algunos lo llamen Ley Barbosa. Algunos. Pero usted puso Ley Barbosa en su cuenta de Twitter y le echa la culpa a otros. Y por supuesto que el fiscal no lo juzga a usted, pero el fiscal delegado ante la Corte es quien lo investiga. Sí, pero le voy a decir una cosa, Julio. Bueno, quien instruye es la sala, digamos, es una sala de instrucción de la Corte. Son magistrados que están en la Corte Suprema. A partir de una investigación de la Fiscalía. No necesariamente. Hay denuncias que ponen los ciudadanos o que ponen otros colegas. Pero la Fiscalía también. Mire, lo que le voy a decir es esto. Ayer, otro medio, no quiero citarlo, porque me imagino que en su espacio usted respeta mucho a sus colegas y yo tampoco quiero aparecerse indicando o señalando a alguien. Algún medio de comunicación dijo que esta ley llevaba el nombre de Ley Barbosa. Por eso puse algunos. No quise poner el nombre de del medio que hizo esa afirmación, sencillamente por respeto, que yo acostumbro a ser muy respetuoso y me rijo por el respeto con los demás. Entonces, digo eso simplemente porque era necesario aclarar que semejante expresión no ha partido de mí y que, por lo tanto, no entiendo por qué el fiscal envía a gente de su oficina a mi oficina a solicitar un proyecto de ley que podemos perfectamente discutir públicamente como se lo estoy diciendo. Sí, senador, yo quiero volver otra vez al proyecto que se presentó. Usted nos dice que lo va a corregir y quiero que nos explique, por favor, si en esa corrección... Precisar. Exacto, o precisar, porque la verdad está pues bastante confuso. Yo quiero que nos explique porque queda... No es confuso, es bastante claro, pero lo pues, que digo senador, si usted lo va a retirar para precisarlo es porque no es bastante claro y por eso le quiero hacer la pregunta. Entonces... Bueno, pues eso usted lo puede decir y yo también puedo tener una posición y mi posición es perfecto, para que la gente esté tranquila. Para que podamos entender mejor su proyecto, pero déjeme hacerle la pregunta. Creo que esa es la labor de todo legislador, abrirse a la posibilidad de escuchar lo que dice la sociedad y quienes lo critican. Yo no tengo ningún problema, si ese es el asunto, a decir que he cometido un error o una equivocación y eventualmente a corregir, ampliar, precisar, si es eso lo que usted me pregunta.
Pero perfecto. Es que no he terminado la pregunta, senador, por eso. Con el mayor gusto. Sí, exactamente. Yo quisiera que nos explicara mejor quién va a determinar que se constituye una obstrucción o un impedimento de estos procesos de paz. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en el proceso con el ELN, la oposición, y no solo la oposición, muchos sectores del país están pidiendo que no se sienten en una mesa o que no siga la mesa hasta que no cesen los secuestros. Es un ejemplo que le estoy poniendo de muchos que puede haber. Entonces, ¿quién determina si eso es o no una obstrucción de paz? Porque el hecho de no estar de acuerdo con eso no significa que no quieran la paz. Sí, estoy de acuerdo con usted. Y si usted mezcla el asunto, bueno, y quiere que me pronuncie sobre lo que está ocurriendo con el ELN, con el mayor gusto se lo puedo decir. Nosotros hemos fijado una posición muy clara, la oposición tiene unas exigencias. Nosotros hemos estado dispuestos a, en la mesa, dejar claramente sentado cuál es la posición del gobierno e incluso de la oposición, porque fíjese usted que hay personas de la oposición que hacen parte de nuestra delegación también. Pero bien, volviendo a la pregunta, no es ningún delito y no ese es el objeto del proyecto. Y acabo de decir en qué formas se va a precisar para que precisamente no ocurra, o mejor, para que exactamente no ocurra esa clase de malentendidos e interpretaciones. Ahora, ¿quién determina? Pues obviamente un juez de la República. Sí, pero senador, usted no es solamente un senador, usted también es integrante de la Delegación de Paz del Gobierno en la mesa con el ELN, y por eso quiero preguntarle si usted este proyecto lo ha hablado con el Gobierno Nacional, si tiene el visto bueno del comisionado de paz, del ministro del Interior. No lo tiene, y mi función como legislador no se limita única y exclusivamente a las iniciativas de gobierno. Tengo la libertad de presentar iniciativas que son de mi autoría, como la tiene cualquier congresista. Así que, si usted quiere que se lo precise, este proyecto es responsabilidad única y exclusivamente mía. Para que no se vaya a decir que estoy cumpliendo una tarea del presidente, como algunos lo han sugerido, o de otros miembros del gobierno. No, esto es la forma en que yo pienso, y puede no ser muy popular porque yo me caracterizo por no abrazar causas populares en mi vida política. Entonces, digamos, no hay ningún problema. Esto es una iniciativa cuya responsabilidad es única y exclusivamente mía. Senador, ya que se va a replantear el alcance de ese término, obstaculizar los procesos de paz, quiero preguntarle por un caso concreto, y es, por ejemplo, el de Iván Márquez. Iván Márquez firmó un proceso de paz y después se apartó de ese proceso, siguió delinquiendo. Para usted ese caso, por ejemplo, sí entraría dentro de esa categoría de obstaculizar la paz. Iván Márquez tendría que ser procesado y juzgado en ese nuevo delito. Es posible, pero le agregaría a su definición otra, porque en este caso, y esto puede sonar muy paradójico, pero creo que es real, Iván Márquez y el señor Santrich, y esto no lo estoy diciendo ahora a raíz de su pregunta, sino que lo he sostenido públicamente, salieron del proceso de paz en su momento por lo que nosotros hemos denunciado como un montaje judicial, que sí es una obstrucción a la paz. Porque yo, en debates que he hecho en el Congreso, he mostrado que el señor Néstor Humberto Martínez, fiscal general en su momento, generó un escenario para que se produjera la salida del señor Márquez. Ahora bien, esa salida y lo que él ha hecho posteriormente, sin lugar a dudas, son una obstrucción a la paz. Así que estaríamos ante un caso de alguien que es al mismo tiempo, de alguna manera, objeto de la ley y de su persecución, pero al mismo tiempo puede haber sido en su momento víctima de una acción que podría haber obstruido la paz. O sea que es al contrario de lo que usted piensa, Lucas. El que se tiene que ir a la cárcel, y esa es la última pregunta, según esa teoría del senador, y si queda en la modificación o precisión que va a hacer en su ley, el que se tiene que ir a la cárcel sería Néstor Humberto Martínez,
Pero senador eso lo ha Cepeda. dicho usted, señor Julio Sánchez. No, Pinto. si usted aplica su ley, el que debe ir a la cárcel no es Iván Márquez, sino el que hizo el montaje contra Iván Márquez. Probablemente ambos. Ambos. Sí, señor. El fiscal Sí, señor. y el señor que incumplió. Pero no solamente ahora con la ley. Yo he denunciado penalmente al señor Néstor Humberto Martínez. Esto no es ahora que, digamos, de alguna manera presionado por la pregunta yo he hecho denuncias penales contra el señor Néstor Humberto Martínez porque tengo la convicción de que en su momento hizo hasta lo imposible porque fracasara el proceso de paz que se firmó en el 2016 y se plasmó en un acuerdo. Así que no tengo ningún problema en reafirmarlo. Sí, considero que el señor Néstor Humberto Martínez ha debido estar ante un juez y por supuesto, como todo colombiano, tiene derecho a la presunción de inocencia, pero obviamente tendría que defenderse. Senador, ¿y cuántas denuncias ha puesto usted a Iván Márquez? No, porque Iván Márquez no necesita ser denunciado, él está condenado. Él es una persona que tiene condenas penales. Es más, es una persona que si llegara a un proceso de paz tendría que de ninguna manera posible eludir la justicia. Eso está absolutamente claro. Así que si me pregunta, en este momento el señor Márquez lo que tiene que es responder ante la justicia, por supuesto. Senador, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Ha sido usted muy amable, Julio. Bueno, pues lo que corresponde ahora es escuchar al fiscal general de la Nación. Porque, Alberto, cuando alguien pone en un trino, Alberto Casas es el autor del robo del Banco de la República. Dicen unos. Esta ley, le están diciendo, ley Barbosa, dicen unos. Pues, ¿qué queda en el imaginario de quien lee el trino, Alberto? Sí, lo que... Es una manera inteligente de promover la ley Barbosa. No, lo que está claro es que la propuesta del senador Cepeda no está lo suficientemente clara y que él lo ha reconocido en este diálogo, me parece, al decir que tiene que corregirlo, que lo tiene que precisar. De manera que ese es el punto. No hay una claridad. ¿Posibilidades, sobre Alberto? ¿Posibilidades de que esta ley prospere? No creo absolutamente ninguna. Pues si no han podido con la ley de la salud, que tienen una locomotora de partidos ayudándoles. No, y coalición. Es que pero por lo equívoco. Pero aunque a él le parece que está suficientemente claro, el diálogo que acabamos de tener indican que de parte de él hay la aceptación de que necesita precisiones y corrección.